Amén, muy bien, excelente. Desintoxicándonos de la culpa y la vergüenza. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido culpa? ¿Cuántos alguna vez hemos sentido vergüenza? ¿Ah? Yo últimamente me he sentido culpable por algo en la casa y estaba pensando si decirlo o no, porque a veces cuando yo hablo de las cosas de la casa me meto en problemas, ¿no? Em, Como ustedes saben, tenemos a nuestra pequeñita Hazel en casa y últimamente cuando Hazel duerme, no puede caer ni un alfiler, ¿va? Porque si cae un alfiler se despierta y cuesta a veces otra vez dormirla. Resulta que tiene un papá un poco descuidado y un poco despistado, ¿ah? Y a veces yo vengo y me tropiezo con algo, topo con algo. Y a veces en la noche, cuando yo no quiero despertarla, yo me levanto de la cama y comienzo a caminar. Pero últimamente me pasa algo raro, fíjese, no sé si a usted le pasa, pero a mí últimamente, yo creo que ya es porque estoy próximo a cumplir 30 que me está pasando, pero cada vez que yo doy un paso me truena la rodilla. Entonces yo a veces no la quiero despertar y comienzo a caminar y plac, 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 la rodilla y Michelle me dice, es que hasta cuando caminas la despertas, pero a veces me siento culpable, ¿va? A veces me siento culpable por despertar a mi hija y sí he sentido a veces vergüenza, pero el día de hoy nos vamos a desintoxicar de la culpa y la vergüenza. La Biblia enseña que la culpa y la vergüenza provienen del pecado, la desobediencia y la conciencia acusadora. Entonces, la culpa y la vergüenza provienen del pecado y la desobediencia y la conciencia acusadora. Sin embargo, la Biblia también revela que en Cristo hay perdón y libertad. Usted se alegra por eso. Yo dije, en Cristo hay perdón y libertad. Yo cuando leí eso yo me apropiaba de eso porque qué excelente, qué rico saber que nuestro Señor para nosotros tiene perdón y tiene libertad. O sea, entender y saber eso nos genera una gran satisfacción y nos tiene que traer paz a nuestra vida. Porque Él ya ha pagado esa paz, esa libertad. Entonces, el perdón está disponible para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús no hay ningún culpable. En Cristo Jesús no hay ningún pecador. Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Algo que tenemos que entender es que Dios desea que tengamos emociones sanas, que provoquen una salud integral en espíritu, alma y cuerpo. Esa es la bendición que Dios desea que nosotros tengamos, y esa es la prosperidad, ¿verdad? El ser próspero es estar bendecido en espíritu, en alma y en cuerpo también. Dios desea eso. Y cuando estaba desarrollando el tema, venía a mi mente un personaje muy conocido en la Biblia y es Pedro, ¿verdad? Yo creo que todos saben lo que el famoso Pedro hizo. Y en Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo creo que todos sabemos este pasaje, conocemos este pasaje que viene Jesús y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Antes que el gallo cante, me vas a estar negando 3 veces, le dijo. Y pues dicho y hecho, lo que Jesús dijo fue lo que sucedió. Entonces Pedro niega a Jesús. Y Pedro dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente cuando él se recordó de las palabras de Jesús, cuando Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar.
Posiblemente Pedro, tal vez en su interior y en su ignorancia, pensó que él tal vez no era capaz de negar a Jesús. Resulta que la situación se da y Pedro niega a Jesús. Y la Biblia dice que él lloró amargamente. De una manera general, cuando una persona llora amargamente, es porque hay dolor, culpa o vergüenza. Cuando una persona llora amargamente es porque hay dolor, culpa o vergüenza, ¿verdad? Estas tres cosas pues llevan a obviamente expresar con un llanto, ¿verdad? Algo que tenemos que comprender es que Pedro pecó. Pedro pecó. Ahora, yo le pregunto, ¿Pedro pecó siendo un inconverso o no siendo un discípulo? No, Pedro pecó siendo un discípulo de Jesús. Pedro pecó siendo discípulo de Jesús. Entonces, Pedro pecó, sintió culpa profunda al recordar las palabras de Jesús, experimentó vergüenza y un dolor tan fuerte que lloró amargamente. Ese momento lo marcó, ese momento marcó a Pedro. Él falló, cometió un error, pecó, ¿sí? O sea, fue en contra de la voluntad de Dios, hizo algo que posiblemente nunca imaginó hacer, lo hizo. Y vino la culpa y la vergüenza, obviamente, a quererse apoderar de la vida de Pedro. En ese momento lo marcó, pero también fue restaurado por Jesús, ¿sí? Algo que tenemos que entender es que cuando estamos conectados o permanecemos pegados a Jesucristo o a Dios, aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, Dios en ningún momento nos va a desechar. O sea, eso es maravilloso. Dios en ningún momento te desecha, Dios en ningún momento te aparta, Dios en ningún momento te dice, no, es que, mira, tenés un mes de no venir a la iglesia. ¿Cómo te atreves a venir? Dios nunca te va a decir eso. Dios te va a decir, te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto en venir? Estoy con los brazos abiertos para recibirte. O sea, entendamos cuál es el corazón de nuestro Padre. Entendamos cuál es el corazón de nuestro Padre y no nos dejemos engañar por las mentiras que Satanás pueda venir a meternos, o por la culpa o por la vergüenza que podamos en algún momento llegar a sentir. Entonces Pedro fue restaurado por Jesús. En Juan capítulo 21 versículo 15 al 19 dice, donde Cristo le pregunta 3 veces otra vez. Me llama mucho la atención esto porque en teoría Jesús le pregunta a Pedro 6 veces, ¿me amas? ¿Va? La segunda vez le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y ahí Pedro no solo fue perdonado, sino también fue restaurado en su ministerio. Es en donde Jesús viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Haz algo por mí. Pedro, ¿me amas? Sí. Haz lo que yo hago. Entonces Pedro no solamente fue restaurado, sino que también su ministerio fue restaurado. Aquí lo que podemos entender es que cuando somos perdonados, cuando Dios nos perdona, también recibimos una asignación de parte de Él. Recibimos un llamado de parte de Dios, ¿sí? Cuando somos perdonados recibimos un llamado, recibimos una asignación. Por eso es que Jesús viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, ok, entonces si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, entonces haz lo que yo hago. Si me amas, entonces predica la palabra, predica la verdad, enséñale a los demás lo que yo te he enseñado a ti. Cuando somos perdonados por Dios, recibimos una asignación. Tú no puedes recibir perdón y no dar absolutamente nada después, porque entonces posiblemente ya no recibas, ya no sigas recibiendo. Entonces, cuando somos perdonados, recibimos una asignación. Quiero leer este versículo que realmente no lo tenía en el bosquejo, pero es 1 de Juan capítulo 2, versículo 1,
en donde habla Juan y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Una serie de consejos para que los cristianos no pequen. Y si alguno peca, escuchen esto, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, si, hijitos, no pequen, por favor no pequen, ¿sí? Amada iglesia, evitemos el pecado, separémonos, alejémonos del pecado, ¿sí? Pero si en algún momento pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea, no hay nada que te pueda separar de Dios. No hay una excusa para tú decir: yo no busco a Dios. No hay una excusa, porque no hay nada que te pueda separar de Él. No hay nada que te pueda alejar de Él. Jesucristo pagó un precio tan alto que definitivamente tenemos acceso directo, entrada libre al Padre. Pero es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él. Tenemos un abogado, tenemos quien nos defiende, tenemos quien vela por nosotros. Entonces, algo que tenemos que entender es: el pecado rompe la relación con Dios. El pecado rompe la relación con Dios. Puedo decir, ¿quién no ha pecado aquí? Levante la mano. Todos fallamos de alguna u otra forma. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es fallar y otra es tener una vida fallida, ¿va? Una vida llena de fallas. Entonces, el pecado rompe la relación con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Los pecados. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. O sea, ¿cómo queremos que Dios nos escuche si nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios dice? ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos responda si nosotros queremos vivir como nosotros queremos, no como Dios dice que tenemos que vivir? Entonces, cuando tú decides vivir como tú quieres, cuando tú decides hacer lo que tú quieres, Dios dice: bueno, es libre de hacerlo. Por eso tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos si le buscamos, si oramos, si ayunamos, si leemos la palabra, si decidimos obedecer la palabra, o nosotros decidimos: sí, no, de lejitos, ¿verdad? No quiero tener mucho que ver con eso. Pero cuando estaba estudiando esto, Dios trajo algo a mi mente, y es que dice: el pecado rompe la relación con Dios. Cuando nosotros venimos y tenemos una relación con Dios, estamos unidos a Dios, ¿sí? Somos uno con el Padre. Entonces, esta hoja representa nuestra relación con Dios. Somos uno con el Padre. ¿Usted mira que en esta hoja hay divisiones o que está unida con algo? No hay nada que esté unido. Esta es una hoja entera. Este es usted y Dios. Pero cada vez que uno de nosotros peca, lo que sucede es que sucede esto: pecamos y no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado y seguimos pecando. Resulta que yo ya le encontré más sabor al pecado y Dios sigue hablando a mi vida. Yo sigo escuchando la voz de Dios, pero me gusta más el pecado. Y ya me cuesta escuchar la voz de Dios, me cuesta ser sensible a la voz de Dios. Tengo rato de no leer la Biblia. En el momento de oración miro a todos, pero lo que menos hago es adorar. Y salgo de la iglesia y peco. Me separé
de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos vuelve insensibles a la voz de Dios. Entonces, decidamos qué es lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Yo siempre he dicho algo y lo voy a repetir toda la vida. Uno está en donde quiere estar. ¿Ah? Uno hace lo que uno quiere hacer. ¿Sí? Así es. Nadie lo va a obligar a usted a hacer algo que usted no quiera. Y si hay alguien que lo está obligando a hacer algo que usted no quiere, venga a mí y dígamelo. Venga a los pastores y dígaselo. Pero nadie nos obliga a hacer nada. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, iba a decir algo, pero creo que lo voy a dejar más para el punto siguiente. Esa separación espiritual que se provoca nos genera un peso de culpa. Esa separación que se provoca entre Dios y yo me provoca culpa, me provoca vergüenza, porque yo digo, ¿cómo es que yo elijo el pecado antes que a Dios? ¿O cómo es que yo me deleito más en fiestas que en un servicio? Entonces provoca culpa, provoca vergüenza, provoca ese sentimiento de sentirme indigno. Es que yo no merezco. Pero es que usted no merece porque no quiere. No es que no merezca porque simplemente no merece, ¿va? Porque quien se deleita en el pecado somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, esa separación genera un peso de culpa. Y ahí es en donde a veces nosotros podemos venir y decir, es que esto es más fuerte que yo. Es que el pecado es más fuerte que yo. Y en algún punto de la vida podemos pensar así. Podemos pensar que el pecado que tenemos es más fuerte que nosotros y que el pecado nos domina y el pecado nos controla y las emociones también nos dominan y soy esclavo de mi cuerpo. Pero entonces, ¿cómo así? Que el pecado es más fuerte que el Espíritu de Dios que mora en ti. Te pregunto. Ya se pusieron serios, no hombre. Creo que estoy cumpliendo con la función que Dios me mandó. Pues ya no digan amén, pues. La conciencia nos acusa. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Escuche cuál es el trabajo de la conciencia. Acusarte, decirte que estás haciendo algo incorrecto o te dice estás haciendo lo correcto. Ese es el trabajo de tu conciencia. Tu conciencia te dice vas bien, vas por buen camino. O tu conciencia te dice, a la gran, hoy sí, no hombre, te pasaste, ¿va? Y en teoría podemos decir humanamente la conciencia, pero sabemos que para nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es ese nivel o estado de conciencia que nos hace saber qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. Entonces, quiero leer lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este versículo tampoco está en el bosquejo y dice así: profetiza, le dice el Espíritu a Jeremías, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La Biblia dice, pondré mi ley en su mente y pondré mi ley en su corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Pone en tu mente la palabra, pone en tu corazón la palabra, y cuando tú estás a punto de pecar, a punto de cometer un error, posiblemente el Espíritu Santo viene y te dice, no, no lo hagas, no, detente, y ya es tu decisión.
qué es lo que vas a hacer. Pero la conciencia, el Espíritu Santo, lo tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando decidimos silenciar la voz del Espíritu Santo? Pecamos, pecamos, pecamos y ya vimos, ¿va? La hoja se rompe, nuestra relación con Dios se rompe y sinceramente evitemos llegar ahí. Porque después caemos, amada iglesia, en un acomodamiento en donde yo ya no tengo conciencia de pecado. Conciencia, no, ¿qué es eso de conciencia? Y usted no se siente mal por lo que hace. No, yo no me siento mal. Pues ni modo, está sumergido en pecado, ¿cómo se va a sentir mal? Cuando estamos sumergidos en pecado, ¿cómo nos vamos a sentir mal? O sea, es un ejemplo, se me vino ahorita. Un ejemplo, hay una piscina llena de lodo, y usted decide si entrar a la piscina llena de lodo, jugar y disfrutar. ¿La va a pasar bien? Sí, la va a pasar bien. Se mete a la piscina llena de lodo, ¿qué pasó? Se enlodó. Y va a estar con gente enlodada, y van a estar jugando y divirtiéndose. Afuera de la piscina hay un hombre muy elegante, trajeado, con un traje blanco, ¿verdad? Porque se ha dedicado en vestirse y lo único que ha hecho es llevar a sus hijos a disfrutar y divertirse. ¿Qué pasaría si le brinca un poco de lodo a su traje? Se ensucia, pero definitivamente a él le afectaría. A él le afectaría, porque es un traje costoso, caro, fino, elegante, y él no iba, ¿sí? Él no iba a jugar en el lodo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en la piscina llena de lodo? ¿Será que si le cae un poco de lodo, lo van a notar? No, no lo notan. Así es el pecado en la vida del hombre. Cuando tú ya has salido del pecado, cuando tú ya has vencido cosas, cuando has entendido que Cristo te ha apartado, te ha santificado, tú no vuelves nunca más a esa piscina, porque tú sabes cuál es tu identidad, cuál es tu posición. Has entendido qué es lo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Entonces, entendamos lo que Dios nos está hablando en el nombre poderoso de Jesús. La vergüenza está ligada al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 21, y dice: ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. El pecado trae placer momentáneo, pero después deja vergüenza. Yo dije, el pecado trae placer momentáneo, pero después deja vergüenza. Cuando tú practicas pecado, sí, la vas a pasar bien, vas a disfrutar, la carne se va a gozar, pero después viene un sentimiento de vergüenza a tu vida. Y te lo digo porque yo lo he experimentado, definitivamente. Lo hemos experimentado humanamente. Pero imagínate, Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes de bien para ti. Y tú prefieres vivir hundido en el pecado, permitiéndole y dándole derecho a Satanás a que venga a acusarte, señalarte y decirte: eres indigno. ¿Para qué vas a la iglesia? Si tú sales de la iglesia y vienes a hacer esto, viene la culpa y la vergüenza y se apodera de tu vida y te quedas petrificado, congelado, estático, estancado. Y saben, el pecado es una de las razones o motivos por la cual los cristianos o los hijos de Dios están estancados. Están estancados. Si tú te preguntas, ¿pero por qué Dios no me bendice? ¿Pero por qué Dios no hace que yo salga de esa deuda? ¿Pero por qué Dios no abre puertas de bendición? Pues te pregunto,
¿Tienes una vida libre de pecado? ¿Ya entendiste que Dios te quiere consagrar, que Dios te quiere apartar? ¿O tú sigues hundido en el pecado, queriendo que Dios abra las puertas a tu favor? Pero yo tengo un mensaje para ti. Dios no hace lo que tú quieres, Dios hace lo que tú necesitas. Dios no hace lo que tú quieres, Dios hace lo que tú necesitas. Y es que a veces queremos la parte buena del pastel, ¿ah? Pero no se puede. Pero ¿saben una cosa? Dios es bueno, más que bueno. Nuestro Dios es bueno. Entonces, siguiente punto, el enemigo usa la culpa. Ya hice mención acerca de esto. Apocalipsis 12:10. Pues al acusador de nuestros hermanos, él los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Satanás es llamado el acusador de los hermanos. No le permitas a Satanás, o no le des el derecho a Satanás de que te acuse. No le demos el derecho a Satanás de que nos acuse, de que nos señale, de que tenga algo que restregarnos, por así decirlo. Jesucristo ya nos ha hecho libres. Muchas veces la culpa y la vergüenza se intensifican por las acusaciones del diablo, aún después de arrepentirse. Debes entender lo siguiente: la culpa puede llevar a consecuencias. Escuchen esto. Algunas pueden ser muy graves, como enfermedades en el alma, amargura, resentimiento, etc. Y también en el cuerpo, siendo algunas enfermedades graves. Algo que tenemos que comprender es que lo único que puede restaurar nuestra relación con Dios es el arrepentimiento. Es lo único que puede restaurar nuestra relación con Dios. El arrepentimiento es fundamental en la vida de un cristiano. Yo creo que nuestra vida debe de ser una vida llena de arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento constantemente delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie perfecto. Y algo que te va a mantener conectado con Dios es tener ese corazón humilde que reconoce sus errores y que tiene dependencia de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener dependencia de Dios. Tenemos que vivir en arrepentimiento constante. Tenemos que vivir en arrepentimiento constante, iglesia. Ir delante de Dios y decirle: Dios, perdóname. Si hay alguna falla, con mayor razón, ¿sí? Dios, perdóname, Dios, perdóname. Y definitivamente a veces se viven con pecados, ¿sí? Y a eso le llamamos pecado oculto, ¿ah? Cuando vivimos con un pecado y lo vamos arrastrando toda la vida, ¿ah? Y estos procesos son difíciles, ¿sí? Porque a veces son ataduras, son ligaduras, son maldiciones, y a veces es difícil salir de eso. Pero ¿sabe qué es lo único que nos va a dar esa libertad en Jesucristo? Vivir en constante arrepentimiento, 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 creyendo y diciéndole a Dios: Dios, he fallado, pero yo sé que tú me vas a seguir levantando. Dios, yo sé que he tenido este deseo, pero yo sé que tú me lo vas a quitar. Dios, yo sé que tú eres capaz de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que seas completamente libre. Esa es la vida del discípulo, el que es transformado. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a veces hay cosas muy, muy, muy fuertes, y les estoy hablando de cosas fuertes, ¿sí? De cosas fuertes que tenemos que rendir a Dios. Pecados que no se quieren ir, pero eso no quiere decir que no se van a ir. Se van.
El pecado sale de nuestra vida en el nombre de Jesús. Pero tenemos que permanecer conectados y no dejar que nada nos separe de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, el arrepentimiento restaura tu relación con Dios. La solución a la culpa y la vergüenza es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la solución a todo. Tenemos que pedirle perdón a Dios constantemente, ya lo mencioné. Juan capítulo 8 versículo 10, este es un pasaje muy conocido también. Dice: entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. El pecado no se busca. El pecado no se busca. ¿Sí? Jesús nos perdona, iglesia. Separémonos de eso que nos daña. Separémonos de eso que nos destruye. Si has sido perdonado, no olvides esto: el perdón de Dios es fundamental. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Escuchen eso. ¿Qué nos redime? La sangre de Jesucristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por esa sangre somos redimidos. Entonces, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, definitivamente es un regalo que Dios nos ha dado. La vergüenza es superada a través del perdón y la gracia de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, quiero que escuchen esto. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, aquí Jesús enseña que el perdón no tiene un límite numérico, ¿sí? La expresión 70 veces 7 es igual a 490, entonces no es literal, sino que es simbólica. Entonces, en teoría significa: ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Es igual a siempre. Eso era lo que Jesús quería enseñarle. No es que son 70 veces 7, 490, no. O sea, es siempre. Ahora yo te pregunto, si Jesús viene y le dice eso a su discípulo, ¿cuántas veces crees tú que vas a ser perdonado delante de Dios? Siempre. Él no te puede poner a hacer algo que Él no ha hecho. ¿Sí? Él ya lo hizo. Estamos perdonados y el perdón lo tenemos siempre, siempre. Entonces, el perdón de Dios nos aleja del pecado. Estar cerca de Dios te aleja del pecado, y estar cerca del pecado te aleja de Dios. ¿De quién queremos estar cerca? ¿Del pecado o de Dios? Ok, actuemos, trabajemos, trabajemos, modifiquemos cosas en nuestra vida, en nuestros hábitos, comportamientos, actitudes. Incluso, ¿saben qué cosa? Lo que miramos en nuestro teléfono, ¿sí? Lo que miramos en nuestro teléfono. O sea, yo quisiera entrar, pero mejor los voy a dejar ahí quietecitos. Entra ese pastor. Ríase, hombre. El perdón de Dios te ayuda a perdonarte. Escucha esto: el perdón de Dios te ayuda a perdonar. O sea, Dios nos ayuda a perdonar al que nos ha ofendido, al que nos ha lastimado. Pero el perdón de Dios también nos ayuda a perdonarnos. Y cuando yo estaba haciendo este bosquejo, yo pienso esto:
A veces es más difícil perdonarme a mí mismo por lo que hice que perdonar a alguien más. A veces es más difícil perdonarte porque sabes que es tu culpa, que fuiste el responsable. Entonces a veces es más difícil perdonarnos. Yo quiero que ustedes entiendan 3 cosas. 1, que tienen que recibir el perdón de Dios. 2, que tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y 3, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Son 3 formas de perdón. Soy perdonado delante de Dios, yo perdono y me perdono a mí mismo por lo que he hecho mal. Entonces, recordemos que el perdón elimina la culpa y la vergüenza y da paso a la vida plena. Yo quiero que usted se ponga de pie.